Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a este ciclo de conferencias públicas en la modalidad virtual que realizamos todos los sábados a las 4 de la tarde, hora colombiana. En este año 2021, siguiendo nuestra secuencia de temas divulgativos, tenemos un tema por demás interesante, básico para el conocimiento de todos los espíritas, de todos los simpatizantes y todos los que quieran conocer qué es y qué no es el espiritismo. Para ello, hemos invitado a nuestro compañero Ismael Martínez para que desarrolle este tema, esta temática, el día de hoy. Antes de darle la palabra a Ismaelito, vamos a hacer nuestra oración para sintonizarnos con el plano mayor y elevar nuestro pensamiento a Dios, al Maestro Jesús de Nazaret, a los guías y protectores del movimiento espírita, a los guías y protectores de nuestra casa, Senderos de la Esperanza, para que en esta tarde, una vez más, sus efluvios sublimes se derramen sobre todos nosotros en todos los puntos donde cada uno de los que están conectados se encuentran, a sus familias y a todos los simpatizantes que puedan fortalecerse, no solamente a través del conocimiento, sino a través de esa fuerza moral que el conocimiento espírita lleva para nuestras almas. Señor, fortalécenos una vez más en nuestros espíritus. Permite que estas enseñanzas de la doctrina espírita fortalezcan nuestros corazones frente a estos desafíos que la vida nos presenta en esta etapa de transición planetaria, frente al dolor, al sufrimiento humano y a las diferentes pruebas y expiaciones que se tengan. Que podamos iluminar nuestras manos también para el servicio y para ayudar a los demás, que es el comportamiento que genera alegría y felicidad para los seres humanos. Pedimos inspiración en esta tarde para Ismael, que pueda canalizar, que pueda fluir su verbo con las enseñanzas que son necesarias para cada uno. Que la paz sea en cada uno de nuestros hogares, en nuestras almas, y la salud nos acompañe hoy, mañana y siempre. Que así sea. Lalito, adelante entonces con tu conferencia, ¿qué es y qué no es el espiritismo? Y bienvenidos todos a nuestro ciclo de conferencias públicas de Senderos de la Esperanza en este año 2021. Muy buenas tardes, gracias Fabio. Agradecemos a Dios, al Maestro Jesús, a los guías espirituales de nuestra Casa Espírita Senderos de la Esperanza y le damos nuevamente la bienvenida a todos nuestros hermanos de los diferentes lugares, ciudades o poblaciones de Colombia, de Sudamérica, de Norteamérica y Centroamérica y también de Europa y de otras latitudes que nos acompañan. Esta tarde vamos entonces a abordar un tema que nunca está por demás siempre estarlo revisando para que nosotros, como estudiantes de la doctrina espírita, como trabajadores espíritas o como simpatizantes o nuevos integrantes de centros espíritas o de grupos espíritas, estemos siempre entonces en el estudio y en el mejoramiento del conocimiento y de los conceptos que a través de la doctrina espírita nos plantea a través de sus fundamentos y a través de sus principios. Esta es una pregunta que siempre nosotros tenemos que hacernos, que siempre nos hacen, y seguramente cuando nosotros conocimos el espiritismo y nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a abordar o a leer los libros espíritas, nos preguntamos, ¿no? Esta práctica, este fenómeno, este principio, esta expresión, esta manifestación, ¿será o no espiritismo? Entonces, allí es cuando nosotros necesitamos abordarlo de una manera entonces seria, como nos indica justamente la codificación,
para que podamos ir esclareciendo e ir afirmando cada día estos conceptos que son muy importantes para nuestras vidas, para las vidas también de nuestras familias y de todos los seres que en general, tanto encarnados como desencarnados, pues nos están siempre acompañando. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿de dónde aparece la palabra espiritismo? Porque a veces sabemos o hemos escuchado sobre el espiritismo, pero ¿de dónde surge la palabra justamente espiritismo? Ella surge justamente en el año de 1857, cuando Hipólito León de Nizar-Ribail, a través de todo un trabajo que hizo de estructuración, de codificación, de análisis, de síntesis y de concreción de todo lo que nosotros hoy conocemos como doctrina espírita, y en este particular, en la publicación del libro Los Espíritus, desarrolló. Como el espiritismo, vamos a ver más adelante, es una ciencia nueva, es una doctrina nueva que necesariamente tiene que incorporar términos nuevos, fue Allan Kardec justamente, o el profesor Hipólito León de Nizar-Ribail, que le introduce, que le coloca a esta nueva doctrina el nombre de espiritismo. O sea que la palabra surge y nace a través de la publicación del libro Los Espíritus. Antes no existía la palabra espiritismo. Existía espiritualismo, espiritualismo moderno y otras definiciones u otras palabras, pero la palabra espiritismo, para que nos quede a todos muy claro, aparece a partir de 1857, porque desafortunadamente muchas personas que justamente no conocen el espiritismo o lo utilizan inadecuadamente o el nombre lo utilizan sin ningún escrúpulo, manipulan y han utilizado la palabra espiritismo y la han colocado incluso en libros más antiguos o de más tiempo atrás que cuando se publica el libro Los Espíritus, para que nosotros entonces tengamos muy claro de dónde surge, dónde aparece la palabra espiritismo. Surge en la publicación del libro Los Espíritus el 18 de abril de 1857 para definir la codificación o la doctrina espírita o doctrina de los espíritus. Ya con esta aclaración, vamos a empezar a ahondar muy rápidamente a través de estos minutos que nos sigue, ¿qué es el espiritismo? Y hay un libro, un opúsculo que escribe el maestro Allan Kardec posteriormente a la publicación del libro Los Espíritus, que es justamente el espiritismo en el año de 1859, para que rápidamente a través de unos diálogos que se ejecutan allí en este libro, Kardec, el maestro Kardec, coloca en el preámbulo de qué es el espiritismo unas definiciones de la doctrina espírita. Primero que nada, él nos define en este libro qué es el espiritismo, que el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Esto es bien importante porque le da al espiritismo la categoría de ciencia. Es una ciencia de observación y es una ciencia experimental, como vamos a ver más adelante. Y que dentro de las temáticas y los temas que aborda está la naturaleza, origen y destino de quiénes, de los espíritus. O sea que el objeto de estudio de la doctrina espírita es el espíritu, que fueron ellos mismos los que le dieron el nombre a Allan Kardec. Ellos mismos fueron los que se nombraron cuando Kardec les pregunta en ese trabajo de intermediación o de comunicación con ellos a través de las diversas mediums y mediums que colaboraron en la codificación espírita, ellos mismos fueron los que dieron el nombre de espíritus. Y es muy importante porque nos muestra que hay una relación, hay un intercambio interdimensional entre los espíritus que están en el mundo espiritual y nosotros, los encarnados, que estamos en el mundo corporal. Y de allí nacen entonces y surgen todo lo que son los principios de la doctrina espírita desde el punto de vista justamente filosófico, como vamos a ver.
También nos dice Allan Kardec en el libro ¿Qué es el espiritismo?, que es a la vez, aparte de que es una ciencia de observación, una doctrina filosófica, justamente por esas relaciones que se empiezan a dar entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Como ciencia práctica, porque la doctrina espírita es una ciencia experimental a través de la práctica no solamente mediúmnica o la práctica también de sus principios y de sus valores morales, también consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Y como doctrina filosófica, comprende todas las consecuencias entonces morales que se desprenden de semejantes relaciones. Recordemos que moral dentro de la doctrina espírita significa o nos expresan o nos conceptúan los espíritus que moral son las normas para nosotros comportarnos bien. Es la observancia y la práctica plena y absoluta de las leyes divinas o la ley de Dios. Entonces, aquí, en esta definición, no solamente se está mirando, Kardec estaba mirando todo lo que era la fenomenología o la comunicación con los espíritus, todo lo que fueron los efectos físicos que empezaron a través de golpes, a través de los movimientos de las mesas, danzantes o giratorias, sino que detrás de todo lo que estaba dándose en esos fenómenos físicos había una trascendencia más allá, que eran los espíritus, que eran las inteligencias que estaban entonces comunicándose y transmitiendo esa realidad desde el otro plano de la vida. Y que hay esas consecuencias, hay unos efectos morales de esas relaciones que se dan tanto de nosotros aquí entre los encarnados y también entre los desencarnados en el mundo espiritual y en ese intercambio de las dos dimensiones de la vida. ¿Quiénes son entonces los espíritus? Porque necesitamos tener muy claro sobre quiénes es que vamos nosotros a estudiar justamente la doctrina espírita, sobre quiénes es que es el sujeto y el objeto de estudio de la doctrina espírita. En el libro de los espíritus, entonces, en la respuesta de la pregunta 76 que le hace Allan Kardec a los guías de la humanidad, nos responde: se puede decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Y esto es algo muy importante, porque aquí nos están revelando de que los espíritus no solamente están aquí en el plano físico de la Tierra, sino que están por todo el universo. La morada de los espíritus es todo el universo. Todos los mundos que hay en el universo están poblados. Todo lo que Dios hace, como vamos a ver más adelante, tiene una utilidad. Y aquí nos lo demuestra entonces con esta respuesta que nos da el mundo espiritual sobre quiénes son los espíritus, esos seres inteligentes, que es una de las dos fuerzas o de las dos potencias que hay en la naturaleza. Es el principio inteligente y el principio material. Entonces, el principio inteligente está referenciado a través justamente de los espíritus, que hacen parte entonces de esta población. Y los espíritus no son creados perfectos, ni tampoco son creados ni buenos desde un principio, ni malos desde un principio. Son creados sencillos e ignorantes, faltos de experiencia, y que van a ir escalando en su proceso de progreso y de evolución para ir adquiriendo todas las virtudes, todos los conocimientos y justamente el estudio y la aplicación de lo que son las leyes divinas o las leyes que hay en el universo. Y dentro de esa escala espírita que nos explica el mundo espiritual en la doctrina espírita, nos hablan de tres órdenes de espíritus: espíritus imperfectos, espíritus buenos y espíritus puros, que nos conforman todo lo que es la población de la humanidad en todo el universo y en sus diferentes entonces categorías y jerarquías entonces de evolución. Entonces los espíritus son seres perfectibles. Nos dice Allan Kardec en el libro de Obras Póstumas que el espiritismo se basa justamente en la observación de los hechos
sea que es una doctrina fáctica que resultan de esas relaciones entre el mundo visible y el mundo invisible. Como están en la naturaleza, o sea, son parte de la naturaleza, son un principio natural, no son sobrenaturales, están dentro de las leyes naturales. Esos hechos se han producido en todas las épocas de la humanidad y abundan principalmente ¿en dónde? En los libros sagrados de todas las religiones, porque han servido de base a la mayoría de las creencias. Toda la fenomenología que se muestra, por ejemplo, en la Biblia y en los evangelios, presentan tantos pasajes que en su momento eran oscuros, que han sido interpretados en sentidos muy diferentes debido a que esos hechos no se comprendían. Pero el espiritismo, como nos dice Allan Kardec y también nos dice en el Evangelio según el Espiritismo, cuando nos da también la definición de espiritismo, es la clave que habrá de facilitar su comprensión, porque quita el velo, quita toda la oscuridad de lo que es superstición y lo lleva entonces al campo de la investigación, al campo de la experimentación y al campo de las leyes naturales. Entonces la doctrina espírita o el espiritismo está fundamentada en la existencia, las manifestaciones y las enseñanzas de los espíritus, porque ellos son los que transmiten a través de los diversos medios que recibieron las comunicaciones en las cuales Kardec les hacía las preguntas, recibimos las enseñanzas de ellos, orientada y dirigida por el Maestro Jesús y por todos los espíritus superiores que en una organización, en un planeamiento, llega a la doctrina espírita en el año de 1857, dando cumplimiento a todo lo que es el plan de evolución y de progreso que tiene nuestro planeta Tierra. Esos fundamentos conceptuales, doctrinarios, filosóficos, prácticos y morales, ¿dónde se encuentran compendiados? Se encuentran compendiados en las 5 obras escritas de la codificación entre el año 1857 y 1868, a través del profesor y pensador Hipólito León de Nizar-Ribail y que constituyen la codificación espírita. Entonces, estas 5 obras, ¿cuáles son? Ya hablamos de la primera, que fue cuando comienza la era espírita, que es el libro de los espíritus, en 1857. Posteriormente, el maestro Allan Kardec publica el libro Los Mediums en el año de 1861. En los próximos días va a tener un nuevo aniversario de publicación. Posteriormente viene el Evangelio según el Espiritismo, publicado en abril de 1864. Y después viene el cielo y el infierno según, o la justicia divina según el espiritismo, publicada en el año de 1865. La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, publicado en el año de 1868. Estas 5 obras corresponden entonces a lo que se denomina la codificación espírita y está todo el compendio del sustento doctrinario. O sea que es muy importante que nosotros, como estudiantes, simpatizantes o trabajadores y dirigentes espíritas, debemos siempre buscar el estudio y el conocimiento de ellas. Es la fuente de información. ¿Qué es entonces el espiritismo? El espiritismo es una doctrina espiritualista. Cuando vemos el frontispicio del libro de los espíritus, nos dice y nos habla de que es una filosofía espiritualista, pero no es cualquier filosofía espiritualista, porque el espiritismo entonces admite como eje central la existencia de los espíritus. Esto es muy importante porque si no se considera la existencia de los espíritus y por ello Allan Kardec aborda en una forma muy amplia cuando realiza el libro de los medios, primero nos plantea justamente en el primer capítulo del libro de los medios, existen los espíritus. Es muy importante porque hay incluso doctrinas espiritualistas que no aceptan la existencia de los espíritus. Y ahí es cuando nosotros como espiritistas nos empezamos a diferenciar, o hay unas grandes diferencias entre nuestra doctrina espírita y otras doctrinas espiritualistas. Ese es uno de los puntos
que tienen de diferentes. Pero va más allá, nos dice Allan Kardec. Trata de la existencia, el origen, naturaleza y destino de los mismos. O sea, va más allá de solamente creer o ver que sí existen los espíritus. Se concreta el espíritu como tal. Se le da su posición, su condición de existencia en el mundo y en el universo, tanto en el mundo corporal como en el mundo espiritual. Porque nosotros que estamos encarnados también somos espíritus, pero estamos encarnados. Y los que ya no están en la tierra, que ya están en el mundo espiritual, también son espíritus. Y las dos niveles de la vida conformamos todo lo que es la población o la humanidad entera. De esas manifestaciones, de esas enseñanzas y de esas relaciones del mundo corpóreo, así como de sus consecuencias morales, se desprende todo lo anterior, todo lo que es la doctrina espírita. Como ya se señaló, todo espiritista es espiritualista, pero no todo espiritualista es espiritista. El espiritismo entonces, bueno, aquí se nos repitió. Bueno, entonces el espiritismo también tiene un triple aspecto. Ya sabemos y conocemos que es una doctrina, es una filosofía espiritualista, pero tiene tres ejes fundamentales que los vimos en la definición que nos da el maestro Allan Kardec sobre el espiritismo. Entonces está la parte filosófica, la filosofía, la ciencia y la moral. Vamos a abordarlos muy rápidamente para que tengamos una mejor claridad sobre ellos. El espiritismo entonces también es una doctrina filosófica o tiene una componente filosófica. Gracias entonces al espiritismo, el ser humano sabe que son las preguntas existenciales, sabe de dónde viene, hacia dónde va, por qué está en la tierra, por qué sufre en esta vida temporalmente y comprende qué es la justicia de Dios que todo lo penetra. Esto lo encontramos en el libro La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, en el capítulo 1, en el ítem 30. Entonces el espiritismo nos va a dar respuesta con su visión trascendental de quiénes somos nosotros, porque nos explica nuestra naturaleza, nos explica también de dónde venimos, hacia dónde vamos, nos enseña y nos invita a amar el conocimiento, porque filosofía significa amar el conocimiento. Y en ese sentido nos va a conducir a interpenetrarnos más en el conocimiento de las leyes de Dios. Porque la justicia de Dios todo lo penetra. Dios está en todas partes. El espiritismo entonces también es una ciencia de observación. Como ya vimos, es una ciencia fáctica, o sea, está basada en hechos, cuya finalidad es el conocimiento del mundo de los espíritus a través de la observación y el análisis de esos fenómenos constituidos por las manifestaciones de los espíritus y de las relaciones que se pueden establecer entre ellos. Esas manifestaciones se realizan a través de un instrumento muy especial, que es la mediunidad. Y también hay investigaciones del mundo espiritual a través de lo que se denomina la transcomunicación instrumental, que es otro campo de investigación que están abordando para comprobar entonces la existencia del mundo espiritual. Entonces, el espiritismo nos muestra que como ciencia de observación están los médiums como mecanismo, como intermediarios para justamente establecer esas relaciones de comunicación con el mundo espiritual. Esas manifestaciones de los espíritus, que son voluntades, son inteligencias, que ellos no se van a manifestar cuando nosotros queramos. Ellos, como son seres inteligentes, se van a manifestar según su voluntad, según sus objetivos, según su avance también espiritual, y nosotros no los vamos tampoco a manipular ni los vamos a tener allí a nuestra voluntad. No, si ellos no quieren manifestarse, no se van a manifestar. Por más que tengamos uno o varios instrumentos o mediums que puedan recibir estas comunicaciones o estas manifestaciones. Entonces,
esta ciencia fáctica, como es el espiritismo, en su campo de ciencia, es muy importante que nosotros la estudiemos y la abordemos con mucha seriedad, con mucho estudio y sin situaciones ni de mercantilismo o de cobro y tampoco de diversión o de espectáculo. No, esto es algo muy serio y muy claro lo que nos enseña la doctrina espírita sobre este aspecto de la campo de experimentación de la doctrina espírita como ciencia de observación. También nos dicen que el factor que garantiza esa certeza del conocimiento espírita está señalado en los mismos textos de la codificación de la siguiente manera, porque ¿cómo vamos nosotros entonces a comprobar que ellos sí son los que se están manifestando? Y en el Evangelio según el Espiritismo, en la introducción, nos dice lo siguiente: la nueva garantía sería confiable de la naturaleza de los espíritus. Esta es en la concordancia que existen las revelaciones dadas espontáneamente con la intervención de un gran número de medios desconocidos los unos de los otros y en diversos lugares. Siempre Kardec cotejó las comunicaciones o las informaciones, sobre todo las que eran más importantes o las que daban de pronto a duda, siempre las corroboró con diversos medios que no se conocían entre ellos. Y estamos hablando que fue en una época, que fue un trabajo arduo del codificador, donde no estaban los medios de comunicación o los recursos que tenemos, por ejemplo, ahora, que tenemos el Internet, que tenemos incluso sistemas postales muy avanzados, el avión, todo ello que estamos muy interconectados. En esa época era a la máxima velocidad, que era el tren. El tren se movía más o menos a 50 kilómetros por hora. Entonces ahí también podemos ver cómo esta labor tan titánica de nuestro codificador desarrolló para que esta información tuviera una concordancia y una relevancia importante y no tuviera entonces un sustento inadecuado, sino por el contrario, que fuera una garantía sustentable y confiable de cada información que nos iban transmitiendo los espíritus a través de la doctrina espírita. El espiritismo entonces, dentro de su triple aspecto de ciencia, filosofía, está la moral. El espiritismo también es un código moral. En la contracarátula del libro del Evangelio según el espiritismo se lee lo siguiente: el Evangelio según el espiritismo contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida. El espiritismo retoma, no está creando una nueva moral. Por el contrario, retoma la moral del Maestro Jesús. Retoma todos los principios que Él nos enseñó hace más de 2000 años y nos los coloca ahora en una interpretación y en unas explicaciones tan claras para nosotros entonces poder desarrollar de una mejor forma nuestro cambio moral, que es uno de los objetivos de la doctrina espírita. Uno de los objetivos del espiritismo es la transformación moral, no solamente de un país o de un individuo de un país, no, es la transformación moral de toda la humanidad y no solamente del planeta Tierra, sino de todos los planetas. Pero en particular, entendemos de que este código, como es universal, pues por supuesto que se aplica también para nosotros aquí en nuestro planeta Tierra. Y esas leyes morales, ¿dónde están contenidas y dónde las podemos nosotros estudiar, conocer, para poderlas practicar y generar los procesos de cambio, de mejoramiento, de más equilibrio, tanto psicológico como emocional en nuestras vidas, para mejorar nuestras relaciones justamente interpersonales, para poder entender qué es lo que cada uno de nosotros puede colocar, puede dar en cada una de nuestras situaciones de nuestras vidas. Está justamente en el libro Los Espíritus,
que está conformado por 4 libros, en el tercer libro, que corresponde justamente a las leyes morales. ¿Cuáles son esas leyes morales? La ley de adoración, que es esa conexión con Dios, esa comunicación con Dios. Está la ley del trabajo, la ley de reproducción, la ley de conservación, la ley de destrucción, de sociedad, de progreso, de igualdad, de libertad y de justicia y amor y caridad, que integra todas las anteriores. Estas máximas, que son de conducta, de comportamiento para cada uno de nosotros, nos van entonces a transmitir cómo vamos verdaderamente a amar. Amar perdonando, amar siendo tolerante, amar siendo indulgente, amar siendo benevolente, para ser justos también, para darle a cada quien lo que le corresponde, para cumplir con nuestros deberes, para cumplir con el servicio de caridad, para que se dé todo el proceso de fraternidad universal, de humildad, de tolerancia, de desapego de lo material, de transformación moral personal. Y otro de los objetivos también del espiritismo es justamente combatir el materialismo, pero no porque tenga una lucha directa contra el materialismo, no, porque a través de las enseñanzas universales, a través de la adquisición de estas virtudes, vamos entonces a eliminar, vamos a ir quitando esas energías negativas deleterias y esas conductas egoístas y orgullosas que no nos permiten a nosotros progresar lo suficiente. Y eso es algo muy valioso y es uno de los aspectos importantes que nos brinda el espiritismo como doctrina. Y para entender y para tener justamente alguien a quien seguir, alguien que nos permita tener como ejemplo, como guía, como modelo, justamente Kardec le pregunta al mundo espiritual, bueno, sí, necesito, pues, ustedes nos dicen que debemos llegar a un punto de progreso, de justicia, de amor incondicional, de fraternidad, pero ¿de qué manera, forma práctica y hacia quién, con quién podemos nosotros entonces seguir como ese modelo y ese guía? Y nos dan entonces una respuesta que es muy clara y muy conocida por nosotros los espíritas. Ved a Jesús, observad a Jesús. O sea, debemos conocer a Jesús. ¿Y dónde lo vamos a conocer nosotros con mayor amplitud? Estudiando a profundidad el Evangelio según el Espiritismo. A través de ese estudio dedicado, constante, continuo del Evangelio según el Espiritismo, vamos a poder dilucidar, vamos a poder nutrirnos a través de esos 28 capítulos que nos transmiten la espiritualidad a través del Evangelio según el Espiritismo, todo lo que fue la enseñanza moral, despojado de todos esos aspectos que correspondieron a la construcción o a la edificación de lo que fueron los dogmas de la iglesia, de que si fue de la parte de la familia, no, extrayendo todos esos accesorios, solamente tomando la esencia pura de la moral, de la enseñanza del Maestro Jesús, vamos a encontrar ese modelo y guía, ese modelo de equilibrio, de ser integral, tanto psicológico, sociológico y espiritual, para nosotros poder entonces llegar a ese desarrollo y progreso de toda la humanidad. Toda la moral entonces espírita, como la moral cristiana, porque es la moral de Jesús, del Cristo, se basa en el mandamiento supremo, porque como nos enseñó Jesús, que fue la segunda revelación, porque la primera fue a través de Moisés, que él no vino a destruir la ley, sino a ampliarla, a ejecutarla. Así también, en el primer capítulo del Evangelio según el Espiritismo, yo no vengo a transgredir la ley. Jesús también, y a través de la doctrina espírita, nos dicen que tampoco viene entonces a cambiar nada. Y tomamos entonces la enseñanza pura, la esencia pura del Maestro Jesús con respecto al direccionamiento de lo que va a ser nuestra moral, nuestra conducta en todas las situaciones de nuestras vidas, que es
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y en la máxima de oro, haced a los demás lo que quisierais que ellos os hagan, o no hagáis a los demás lo que no quisierais que ellos os lo hagan, que es el principio entonces también de justicia. Y allí podemos ver que al ser nosotros justos, al ser nosotros amorosos, en el sentido de perdonar, de ser indulgentes, de ser benevolentes, vamos entonces a darnos en servicio a través de la caridad, que es la máxima de la doctrina espírita o una de las máximas fundamentales de la codificación espírita. El espiritismo entonces se constituye también en una revelación, es la tercera revelación. El espiritismo entonces haciéndonos conocer todo lo que es el mundo invisible que nos rodea, el medio del cual vivimos, las leyes que lo gobiernan, las relaciones con ese mundo invisible, la naturaleza, el estado de los seres que lo habitan en sus diversos niveles de progreso, entendiendo y comprendiendo la escala espírita, las consecuencias que tenemos de nuestros actos a través de la ley de causa y efecto, el destino del ser humano después de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Seguimos viviendo? ¿Morimos? ¿Qué sucede después de que nos despojamos del cuerpo físico y lo dejamos aquí en el planeta Tierra, en la materia? Es una auténtica entonces revelación en el sentido científico de la palabra. Por su naturaleza, la revelación espírita entonces tiene un carácter doble. Es a la vez una revelación divina porque viene directamente de Dios, viene de las enseñanzas de los espíritus superiores que Dios ha enviado como mensajeros para transmitirnos la revelación, y también es una revelación científica experimental porque nos permite a través de la razón, a través de la experimentación, llegar entonces a comprender todo lo que en la fenomenología y las manifestaciones de las relaciones que hay entre los espíritus. Esto está en la Génesis, los milagros y predicciones, en el capítulo 1, caracteres de la revelación espírita por Allan Kardec. La ley entonces del Antiguo Testamento está personificada por Moisés, la del Nuevo por el Maestro Jesús, y el espiritismo entonces es la tercera revelación de la ley de Dios, pero no está personificada en ningún individuo en particular, porque es el producto de la enseñanza dada no por un hombre, sino por los espíritus, que constituyen como un ser colectivo. Dentro de lo que ¿qué es el espiritismo? Ya vimos el triple aspecto de la doctrina espírita y hay unos fundamentos que ya los hemos ido tocando a través del desarrollo del tema de esta tarde, que son la existencia de Dios. Recordemos que la primera pregunta que le hace Allan Kardec al mundo espiritual es ¿qué es Dios? Que es esa causa primera de todas las cosas, esa inteligencia máxima, suprema del universo, que tiene unos atributos de omnipotencia, de omnisciencia, es soberanamente bueno y justo, que es muy importante que entendamos ese atributo de Dios, de su soberanía, pero también de su justicia, para entender todo lo que son las desigualdades y todo lo que son los sufrimientos del ser humano. Tenemos como fundamento también a Jesús, como vimos, que es guía y modelo dentro de ese código moral para poder nosotros transformarnos y llegar a ser seres equilibrados, seres integrales. Está el principio de la inmortalidad del alma, de que nosotros trascendemos, tenemos una persistencia del alma, o sea, el espíritu encarnado se llama alma en la doctrina espírita, pero el espíritu viene, su verdadera casa, su verdadera patria, es el mundo espiritual. Aquí estamos en un proceso de escuela, de aprendizaje para progresar y continuamos viviendo que la vida es una sola, sino que tenemos varias existencias, varias reencarnaciones, y aquí está la ley de la reencarnación como principio de justicia, la ley del progreso porque fuimos creados sencillos e ignorantes y somos seres perfectibles, y hay una ley de causa y efecto que también está relacionada porque todas están transversalmente integradas, una ley con las otras, porque todo efecto tiene una causa, como cuando comenzó el maestro Kardec a comprender y a asistir a esas primeras reuniones a que lo invitó el señor Fortier
donde se daban todas esas situaciones de los movimientos, de los fenómenos físicos, de las mesas, de los golpes. Si hay un efecto inteligente es porque la causa debe ser inteligente. El principio de la comunicabilidad de los espíritus, como es un principio inteligente el espíritu, los espíritus, y eso está más explicado, como dijimos anteriormente en el libro de los medios, en el primer capítulo, existen los espíritus, siempre desean, quieren nosotros, incluso estando aquí encarnados, los mayores desarrollos que ha tenido la humanidad en el último tiempo ha sido la comunicación. Por ejemplo, ahora estamos comunicados a través de Facebook, a través de Zoom, a través de diferentes medios, porque ese es lo que más pues pretende o quiere un espíritu, comunicar lo que siente, lo que conoce, lo que experimenta. Y así también los espíritus cuando están ya en el mundo espiritual también quieren comunicarse, quieren transmitir sus necesidades, sus alegrías, sus tristezas, su felicidad y también darnos noticias de cómo están ellos allá a través de la comunicabilidad de los espíritus y a través de un instrumento fundamental que hay que educar como es la mediunidad. La pluralidad de mundos habitados, como vimos, la morada de los espíritus es todo el universo y concretarnos en el último fundamento, que es la ley de justicia y amor y caridad para generar todo un proceso de unión, de avance para todos nosotros como seres humanos. Son esos 9 pilares que están allí. Entonces vamos a ver también, ya conociendo, por eso es importante saber primero qué es el espiritismo, para poder tener un parámetro, un metro, una medida de saber qué no es el espiritismo, para poder también nosotros a través del buen senso, a través del análisis que podamos hacer sobre cualquier práctica que veamos o cualquier teoría o información de otras doctrinas, de otras personas, ya nosotros tener, como vimos anteriormente, la clave para poder entender qué no es el espiritismo y qué es lo que no nos va a llevar justamente al objetivo, que es buscar la felicidad, buscar la unión, la integración entre todos los espíritus, tanto encarnados como desencarnados. Entonces vamos a ver muy rápidamente qué no es el espiritismo para que lo podamos entonces ya cotejar. El espiritismo no es la evocación de los muertos. Los muertos en realidad para el espiritismo no existe, ¿sí? Y dentro de la definición de espiritismo, un primer concepto que está en el diccionario de la Real Academia Española es creencia que a través de un medium o de otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Si estuviese muerto, no se pudiera comunicar. Entonces, si no está muerto, ¿cómo está el espíritu entonces? Está vivo, continúa viviendo y precisamente por eso quiere comunicarse y quiere transmitir su estado. Entonces, el espiritismo no es esa evocación de los muertos. ¿A quién evoca el mundo nosotros dentro del estudio, dentro de la práctica de la mediunidad? Es a los espíritus que siguen vivos. El espiritismo supera lo que es la muerte. La muerte en realidad no existe porque el espíritu sigue trascendiendo, sigue viviendo, va al mundo espiritual, vuelve y retorna tantas veces sean necesarias para llegar a la perfección, para llegar a ese primer orden de espíritus, que es hacer espíritus puros. Y dentro de lo que es el concepto de espiritismo en el diccionario de la Real Academia Española, está una nueva definición que antes no estaba, que fue un esfuerzo y un trabajo que hizo un espírita en Puerto Rico que se llama Iván Figueroa Agrinsoni, es un médico que pertenece a la Escuela Espírita Allan Kardec, después de varios años de transmitirle y de pasar comunicados y hacer trabajos allá en Puerto Rico y en España, logra que la Real Academia Española coloque esta definición que está sustentada en la doctrina espírita, donde nos dice que el espiritismo es la doctrina fundada por Allan Kardec en 1857, que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Esto es algo muy importante y esto se dio más o menos alrededor de hace 5 o 6 años y los invito pues a que revisemos justamente esta definición
en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, el espiritismo no es la evocación de los muertos. Según se dijo entonces, eso no es el espiritismo, el cual se definió como una doctrina fundada en la existencia, la manifestación y la enseñanza de los espíritus. O sea que ellos sí siguen viviendo. O sea que los muertos, en realidad, nosotros no nos comunicamos con los muertos, sino con los espíritus que siguen vivos. Es preciso también aclarar que además que el nombre de espiritista ha sido muy utilizado o mal utilizado por otras agrupaciones espiritualistas que se apartan justamente de los principios y fundamentos de la doctrina espírita. Y ahí es donde nosotros pues necesitamos justamente formarnos más, estudiar más para poder divulgar adecuadamente, equilibradamente nuestra doctrina con los conceptos muy bien sustentados, muy bien fundamentados. Y lo utilizan, entonces proclaman, esas personas se proclaman como espiritistas y lo vemos en el periódico, ¿no? Aquí tenemos un mensaje de un periódico aquí de Bogotá, hace ya varios años, que se titula Elia, la espiritista. Yo no juego con su fe, ver para creer, regreso a su pareja con dominio espiritual. Todo problema tiene solución, toda enfermedad sanación. Eso no es espiritismo. Esos son falsos espiritistas que usurpan equivocadamente y de pronto ignorantemente o con una intención dañina el nombre del espiritismo. Recordemos que la palabra surge a partir de 1857 y los seguidores del espiritismo se llaman o nos llamamos espíritas o espiritistas y los que utilizan el nombre sin ser sustentado con la codificación no son espiritistas, son falsos espiritistas que debemos tener mucho cuidado con ellos, respetándolos, por supuesto, fraternalmente, y nosotros haciendo nuestro mejor trabajo en nuestras casas espíritas de divulgación adecuada de la doctrina. ¿Qué no es el espiritismo? No es una secta ocultista con ritos, con cultos, no se usan talismanes, amuletos, ningún elemento exterior, sacramentos, simbologías, ceremonias, adivinación del futuro. El futuro ya sabemos cuál es el de nosotros, que es el de transformarnos moralmente, el de conocer la ley de Dios, conocer todo lo que es las virtudes para poder adquirir y accesar con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo amoroso en el bien, sin estar pretendiendo buscar unas adivinaciones que normalmente los que se conectan y se sintonizan con este tipo de prácticas son espíritus del tercer orden, o sea, espíritus imperfectos, que lo que van a hacer es burlarse de nosotros, engañarnos a nosotros, no son espíritus serios, y ahí es donde, como nos enseña Allan Kardec, el gran escollo de la utilización justamente de la mediunidad y del fenómeno mediúmnico es la obsesión. Entonces, el espiritismo no es nada de lo anterior, tampoco es el mediunismo, que es la práctica indiscriminada, frívola, no seria, de buscar entonces la solución, como vimos anteriormente, a los problemas de relacionamiento con los demás. Eso no es espiritismo. La mediunidad sí hace parte pues de lo que cuando se inicia entonces la codificación espírita o inicia ya la ciencia espírita, es uno de los instrumentos de experimentación, pero hay que separar el espiritismo de la mediunidad, porque la mediunidad es neutra. La mediunidad la puede tener cualquier persona, indistintamente si tiene moral o no tiene moral. Y ahí es donde justamente se reconoce al medium espírita por su transformación moral, por su trabajo en el bien, por su seriedad, por su comportamiento adecuado, basado justamente en la moral espírita. Tampoco es un pasatiempo que usa la mediunidad para la diversión. No es la ouija. Además, la ouija aparece posteriormente de la codificación espírita.
Aparece en el año 1890 y Kardec nunca hace, no, ¿cómo es? Nunca nombra a la Ouija porque no existía. Los mecanismos que inicialmente comenzó Kardec, como lo vemos cuando estudiamos el libro Los Medios, él empezó fue con las mesas danzantes, con las mesas giratorias, con las cestitas, y después él se dio cuenta que a través justamente de esa experimentación y guiado por el mundo espiritual superior, no se necesitaba ninguno de esos elementos exteriores para nosotros comunicarnos con los espíritus, porque nosotros nos comunicamos con los espíritus a través del pensamiento, que es justamente el atributo fundamental del principio inteligente o de los espíritus. No tiene dogmas, no es tampoco mistificación, no engaña, no genera dogmatismos, porque precisamente el espiritismo busca que todo lo racionalicemos, que todo lo pasemos por el tamiz de la razón y lo experimentemos. No tiene tampoco jerarquías institucionales, no hay alguien superior al resto y que sea más que los demás, no. Todos tenemos las mismas condiciones, somos fraternalmente hermanos y nos tratamos como tal. Entonces, no hay tampoco alguien que esté imponiendo sus directrices, sus orientaciones, no. Las directrices y las orientaciones que nosotros tenemos en el movimiento espírita están basados justamente en los principios doctrinarios, en los principios morales que nos enseña la doctrina espírita. No se impone, se expone, no cobra, porque hay que dar de gratis lo que hemos recibido de gratis. No se dedica a la adivinación del futuro, como vimos anteriormente. No es quiromancia, no es cartomancia, no es tarot. Nada de esas prácticas es el espiritismo. No es una doctrina esotérica, o sea, oculta. Por el contrario, se muestra, se expone, se presenta. Los libros de la codificación lo podemos encontrar en la red, en internet, en cualquier librería del mundo, lo podemos encontrar en cualquier lugar, lo podemos encontrar. No es tampoco una secta ya oculta, misteriosa, cerrada. No, es totalmente abierto. No busca tampoco el misticismo, o sea, alejarse del contacto con los demás. Por el contrario, busca es que nosotros sirvamos en el bien, busquemos la ayuda y el servicio hacia los demás. No es tampoco una religión. Y aquí yo quiero solamente transmitirles lo que nos dice en el libro ¿Qué es el espiritismo? Sobre este aspecto, porque si nosotros no tenemos ni ritos, ni cultos, ni sacramentos, no tenemos jerarquías, no tenemos alguien que cuando, por ejemplo, se bautiza, nos dé una carta de que somos tal o cual religión, no. Sí hay un sentido religioso, sí hay un sentido de acercarnos, de buscar y de conocer a Dios, de comprender y estudiar lo que es el alma, pero como religión instituida nosotros no somos religión. Y nos dice Kardec en el libro ¿Qué es el espiritismo? Que el espiritismo mejor observado, después de que se vulgarizó, o sea, después de que se popularizó, nos dice Kardec, o sea, ya llegó a todos los estamentos, no solamente los intelectuales, porque el espiritismo inicialmente llega primero a todos los que eran científicos, académicos, porque Kardec justamente, y eso lo prevé el mundo espiritual, para que el espiritismo pudiera penetrar y generar todos los procesos que hoy conocemos, llega primero a todo lo que fue la academia en Francia y en los diferentes países de Europa. Después se populariza, o sea, ya se expande naturalmente el espiritismo, nos dice Kardec, después de esa popularización o vulgarización, ha venido a derramar luz sobre una cantidad de cuestiones que hasta hoy eran insolubles o mal comprendidas. Su verdadero carácter es pues el de una ciencia y no el de una religión. Y la prueba de eso es que entre sus adeptos tiene hombres de todas las creencias, que no por eso han renunciado a sus convicciones, católicos fervientes que continúan con la práctica de todos los deberes de su culto, cuando la iglesia no los rechaza, protestante de todas las sectas, israelitas, musulmanes y hasta budistas y brahmistas. Entonces nosotros como espiritistas, como doctrina espíritas, a través del principio de la fraternidad, todos somos bien recibidos y respetamos a otras religiones o a otras sectas o a otras doctrinas,
siempre basados en el principio de la caridad. Entonces el espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del Consolador prometido, conocimiento de todas las cosas, que hace que el hombre sepa de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra. Recuerde los verdaderos principios de la ley de Dios y consuelo por la fe y la esperanza. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6, ítem 4. ¿Cuál es el alcance rápidamente del espiritismo? Como revela conceptos nuevos acerca del hombre y todo lo que lo rodea, el espiritismo abarca todas las áreas del conocimiento, todas las áreas de la ciencia, de la filosofía, de la moral, de todas las actividades y del comportamiento humanos, psicológicos, sociológicos, y abre de este modo una nueva era para la regeneración de la humanidad. Y estamos entrando a mundo de regeneración. Estamos pasando de mundo de expiación y de pruebas a mundo de regeneración para poder comprender nuestra realidad en estos momentos también. Entonces, a través justamente de este método experimental fue que Kardec hizo el análisis, tuvo los criterios para hacer la síntesis y la concreción de cada uno de los libros de la codificación. Y el primero fue el libro de los espíritus, que se amplían en los otros libros. Libro de los médiums, donde analiza entonces el mundo espírita o de los espíritus, que hace parte del segundo libro del libro de los espíritus. El libro del Evangelio según el espiritismo, entonces amplía todo lo que son las leyes morales del libro tercero del libro de los espíritus. El cielo, el infierno, la justicia divina, es amplía el libro cuarto del libro de los espíritus, que son esperanzas y consuelos, y la Génesis, los milagros y las predicciones amplía todo lo que son las causas primeras, todo lo que son los milagros, que en el espiritismo no hay nada de sobrenatural. Todo está fundado y sustentado en las leyes naturales. Que desconozcamos los mecanismos y las leyes que rigen ciertos fenómenos no quiere decir que no estén sustentados en leyes naturales, y que poco a poco vamos entendiendo y comprendiendo esta realidad de todo lo que hay en el universo. Entonces, el estudio constante, esa es una invitación ya para todos nosotros, de la codificación de Kardec, de esos trabajos complementarios de científicos y filósofos espíritas del siglo XIX. Hoy vimos esta mañana también a través de la presentación de la historia del espiritismo en Colombia, a través de la Federación Espírita de Cundinamarca, y un trabajo maravilloso de Jorge Mario Navarro, que nos muestra cómo hubo también todo un esfuerzo y un trabajo que, a pesar de las situaciones sociopolíticas y económicas que vivía Colombia, nuestro país, en el siglo XIX, hicieron todos los esfuerzos para estudiar, divulgar y practicar la doctrina espírita. Entonces, aprovechemos toda esta información que nos brindan todos estos hermanos nuestros que nos han transmitido todos estos conocimientos para nosotros cada día comprender en forma correcta el espiritismo. Y por sus frutos los conoceréis. Veámonos nosotros mismos mirando aquí este árbol. ¿Será que nosotros somos esos árboles que hemos troncado o hemos cortado las ramas? ¿O queremos ser esos árboles que brinden frutos? Por eso en el Evangelio según el Espiritismo, en esta analogía de comparación de cómo es que nosotros vamos progresando y avanzando en la comprensión de las leyes de Dios a través de la doctrina espírita, no hace la comparación con un árbol. El árbol es siempre bueno, pero los jardineros son ineficaces. Han querido adaptarlo a sus ideas, han querido modelarlo según sus necesidades. Lo han tallado, reducido y mutilado. Sus ramas estériles no dan frutos malos, pero ya no producen. Entonces, aquí nosotros debemos estar muy atentos a este proceso de nuestro desarrollo, de nuestro progreso como espíritus. Y León Denis entonces nos dice que a través de la práctica del espiritismo y con las instrucciones de los espíritus elevados, puede el hombre adquirir esa preciosa ciencia de la vida. Esto está en lo invisible, aplicación moral y frutos del espiritismo. Nos dice que podemos adquirir lo siguiente: la disciplina de las emociones y de las sensaciones,
el dominio de nosotros mismos a través de ese proceso de conocernos a nosotros mismos diariamente. Ese arte, o sea, esas herramientas, esas acciones profundas de observarnos y después de enseñorearse de los impulsos secretos de su propio ser. Estamos llamados entonces a equilibrarnos, a conocer más profundamente entonces la doctrina espírita. Y ya dentro de nuestras casas espíritas realizamos tareas y actividades como la oración, la meditación, la irradiación, el pase magnético, la fluidificación del agua, el intercambio mediúnico, la mediunidad a través de Jesús, a través de la doctrina espírita, se estudia, se moraliza y se tecnifica para servir en el bien, para demostrar la inmortalidad del alma, para prestar un servicio de caridad a espíritus necesitados. Y los primeros necesitados somos nosotros mismos, los que estamos en el ansia de la búsqueda del mejoramiento diario. Tenemos reuniones de estudio, divulgación doctrinaria, todo gratuitamente. No cobra ningún servicio. Siempre se hace con simplicidad, sencillez y siempre con guía y como guía y modelo al Maestro Jesús. Y la práctica entonces, como vimos anteriormente, es totalmente gratuita y se reconoce al verdadero espírita cristiano por su transformación moral y por todos los esfuerzos que hace por superar sus malas tendencias. Tenemos muchos ejemplos. Un gran ejemplo de un trabajador espírita que dio su servicio de mediunidad durante muchos años fue nuestro querido Chico Javier, y que hay obras complementarias justamente del conocimiento de esa realidad del mundo espiritual. Por ello, fuera de la caridad no hay salvación. Debemos practicar acciones y hechos en el bien, desde nuestros pensamientos, desde el primer instante de nosotros despertarnos, siempre tener un propósito de mejorar, de ayudar al otro, de servicio, de caridad, de amor hacia todas las criaturas, hacia todos los necesitados, y más en estas épocas en las cuales estamos viviendo situaciones difíciles, donde debe desarrollarse más la solidaridad, más la comprensión, más el ir hacia los infortunios ocultos y las necesidades que tenemos. Y por ello el espiritismo y el movimiento espírita tiene obras también de asistencia y promoción social, donde intercambiamos y llevamos entonces con el ejemplo y con la práctica de la caridad todo lo que el espiritismo entonces nos enseña. Entonces, este ha sido como un resumen muy rápido. Los invitamos a todos pues a nuestros estudios que siempre tenemos entre semana para que profundicemos justamente sobre todo este cúmulo de informaciones maravillosas de la doctrina espírita. Muchas gracias, Emalito, por la presentación de esta conferencia de la tarde de hoy. Y pues agradecemos a todos los presentes en este auditorio virtual que de diferentes partes del mundo y de Colombia han estado conectados desde Ecuador, República Dominicana, Reino Unido, Australia, Venezuela, Nueva York, Bogotá, Cartagena y otras ciudades aquí de Colombia, ¿no? Entonces, tenemos un par de preguntas. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo ayudan los medios de cine y televisión a divulgar lo que es y no es el espiritismo? Sí, eso es algo, una pregunta muy, muy importante, porque a través de los medios de comunicación se puede entonces divulgar, se puede llevar información adecuada o no adecuada. Y allí es donde nosotros también como espiritistas, como integrantes ya de un movimiento espírita organizado, poder entonces llevar a través de los medios también de comunicación, las redes sociales, todas las actividades que se desarrollan a través de Facebook, a través de Zoom, poder llevar todos estos esclarecimientos de una forma seria, de una forma equilibrada, estudiando siempre las fuentes, como es la doctrina espírita. Sí, los medios de comunicación son muy importantes y necesitamos saberlos utilizar bien
Y en la medida en que nosotros entonces también podamos extender todos los trabajos, incluso dar a conocer nuestros congresos, como se ha ido haciendo, y que pueda llegar incluso como se ha hecho a través de otras instituciones, otras asociaciones, como la Asociación Médico Espírita de Colombia y otras asociaciones también en Colombia y en general en el mundo, poder llevar este conocimiento tan valioso de la doctrina espírita adecuadamente a los medios de comunicación. Sí, interesante tu respuesta, Emily, y de pronto para complementar, es que cuando uno analiza, por ejemplo, que hay películas que surgen de estas grandes productoras como Disney, esta última película de Soul, que habla precisamente sobre la inmortalidad del alma, sobre la vivencia de las almas como tal. En realidad, ahí por ningún lado pues dicen qué es o qué no es espiritismo, pero están divulgando uno de los fundamentos principales de la doctrina espírita, que es la inmortalidad precisamente, ¿no? Y es bien interesante que entonces cómo estos ayudan, así como en su momento la película Ghost, que fue un clásico, y que narra, digamos, ese fundamento de la comunicabilidad. Entonces, como que cada película trae, digamos, eh, un aporte a alguno de los fundamentos de la doctrina espírita para nuestros tiempos, ¿no? Bueno, y la última inquietud que hay aquí dice que si en la época de Kardec también había incomprensión de lo que no es el espiritismo. Sí, claro, también, sí. También hubo grupos que no entendieron adecuadamente la doctrina espírita, incluso dentro de los grupos espíritas que estaban en aquel tiempo, y no solamente en aquel tiempo, también en el día de hoy. También hubo disputas, hubo personalismos, que eso hace parte pues todavía de nuestras imperfecciones morales, de nuestras debilidades morales, que es lo que necesitamos pues mejorar. Sí, hubo conflictos, hubo disputas, sí, y malos entendidos y enfrentamientos también desde la época de Kardec, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener mucha vigilancia de nosotros como espiritistas, de no entrar en esos disputas ya de posicionamientos o de condicionamientos, si no están siempre basados en la caridad. Todo eso se puede superar siempre y cuando pues nosotros coloquemos la caridad, el servicio en el bien y el amor. Pero sí, también desde la época de Kardec, y ya hemos recibido pues informaciones ya mucho más actualizadas de ciertos enfrentamientos que hubo, incluso estando Kardec encarnado y posteriormente Kardec desencarnado. Pero igualmente, siempre el mundo espiritual superior ha protegido pues el conocimiento espírita para que a través de otros divulgadores pueda seguir pues transmitiéndose y llegando pues pues a toda la humanidad, ¿no? Sí, así es. Y recordemos que tal vez de las mayores incomprensiones del espiritismo, eh, o de lo que consideraban que no es el espiritismo en esas épocas, eran los ambientes religiosos, ¿no? Porque desde esos ambientes prohibían los libros de Kardec, inclusive llegaron a quemarlos públicamente, precisamente por la incomprensión de lo que no entendían, que era realmente el espiritismo, o a veces por los mismos miedos o temores del profundo esclarecimiento que la doctrina genera en los seres humanos, ¿no? Y que los saca de la ignorancia, entonces por eso también se llegaba a esos niveles de incomprensión de la doctrina espírita, ¿no? Bueno, hermanito, muchas gracias. Entonces solo nos resta pedirte que nos brinde la oración de cierre para culminar y concluir nuestra actividad de la tarde de hoy. Muy bien, gracias, Fabio. Entonces, todos disponiéndonos nuevamente para terminar nuestra tarea de hoy, cerramos nuestros ojos y sintiendo la presencia de Dios, esa causa primera de todas las cosas, inteligencia suprema y máxima de todo el universo, al Maestro Jesús
que con su dulzura y amor siempre nos invita a transformarnos moralmente, a ser servidores incondicionales en el bien, a los guías espirituales, a nuestros ángeles de la guarda protectores institucionales que siempre están impulsándonos para que podamos estudiar, divulgar y practicar la doctrina espírita en su mayor pureza. Que todas nuestras familias sean protegidas, sean amparadas, reciban los fortalecimientos necesarios para cada una de las pruebas, tanto individuales como colectivas, que cada uno de nosotros como espíritus encarnados necesitamos todavía en esta escuela de aprendizaje seguir desarrollando. Que siempre tengamos el apoyo de la oración, de los principios espíritas para salir adelante en cada una de estas pruebas y situaciones. Envolvemos en amor a todos los necesitados del planeta Tierra, a todos los servidores en el bien, sobre todo en esta época de pandemia en la cual estamos viviendo, a los que se esfuerzan calladamente, abnegadamente, a través del servicio de salud, a través de los diferentes servicios necesarios que se están desarrollando para poder preservar todas las condiciones necesarias de vida en nuestro planeta y de seguridad se sigan dando, sean protegidos, amparados. A todos los que han desencarnado, a sus familias, darles nuestro pensamiento envolvente de paz, de comprensión, de solidaridad, para que sus familias también entiendan y vayan realizando entonces sus acompañamientos y sus experiencias necesarias en estos momentos. Que esta paz la podamos mantener todos nosotros junto con los espíritus superiores y todos los espíritus buenos que siempre nos acompañan. Que así sea. Que así sea. Bueno, y deseándoles una feliz tarde a todos nuestros asistentes a esta conferencia pública, a todo nuestro auditorio virtual de diferentes ciudades de Colombia y otros países. Les deseamos una feliz tarde para todos. Nos vemos el miércoles en nuestra actividad del curso de orientación mediúnica para desarrollar una nueva análisis de este serie Almas Perdidas, donde estaremos analizando la fenomenología mediúnica que allí se presenta a la luz de la doctrina espírita. Feliz tarde para todos. Chao. Chao.